Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar participando en este seminario. A mí me toca empezar dando un breve contexto del panorama internacional para la carne ovina. Mi presentación va a tener dos partes. Voy a empezar dando una breve contextualización del mercado internacional y la posición de Uruguay en este sentido. Y voy a seguir por describir un poco las oportunidades y desafíos en términos de acceso a mercados que tiene nuestro país. Empezando por el principio, lo que queremos decir es que el mercado internacional de carne ovina es un mercado creciente y atractivo. Ustedes pueden ver a su mano izquierda un gráfico que representa la importación mundial de carne ovina en volumen desde principios de los 2000 hasta el año pasado. Y acá vemos dos cosas bien relevantes. La primera es que el mercado internacional de carne ovina se duplicó entre el principio de los 2000 y el año pasado, pasando de alrededor de 600.000 toneladas comercializadas a más de 1 millón. Esto es bien relevante. Y otra cosa importante es ver la forma del crecimiento. Año tras año, la demanda mundial es creciente prácticamente de forma ininterrumpida. Por otro lado, decimos que es un mercado atractivo y ustedes lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Ahí lo que vemos es la evolución de largo plazo de los precios reales de las principales carnes. Ahí tenemos en tonos de verde la carne de los rumiantes, en tonos de amarillo de los monogástricos. Y lo que vemos es que la carne ovina ha performado muy por encima del resto de las carnes. Ahí lo ven en un tono más oscuro, en particular desde 2009-2010 aproximadamente. En particular muy por encima de los monogástricos, pero aún por encima de la carne bovina, proteína animal que sabemos que es muy valiosa en el mercado internacional. Entonces, ¿qué explica estos altos precios? Nosotros acá vemos la conjunción de dos elementos. Por un lado, vemos, como dijimos anteriormente, una demanda creciente, sostenida y muy potente. Pero por otro lado, vemos una cantidad de actores desde el lado de la oferta que son en general bastante pocos. Entonces, la conjunción de una demanda creciente y pocos oferentes capaces de sostener esta demanda implican precios crecientes en general. Y acá lo vemos. Ustedes lo que pueden ver acá, del lado izquierdo de la línea punteada, son la cantidad de los principales exportadores. Estos son datos del primer semestre de 2022, pero la foto se repite al menos para los últimos 20 años. Australia y Nueva Zelanda representando el 80% de las exportaciones mundiales. Y ahí tenemos a Uruguay representando alrededor del 2% de las colocaciones a nivel internacional. Del lado derecho tenemos los principales importadores. A nadie le va a sorprender ver a China como el principal importador de carne ovina. Esto se repite no solo para carne ovina, prácticamente para la mayor parte de los bienes de base agropecuaria. China representa alrededor del 40% de la importación mundial en volumen y es el mercado que ha impulsado la demanda creciente que veíamos en la diapositiva anterior, al menos en los últimos 15 años. Otros actores relevantes, ahí los tenemos, Estados Unidos, la Unión Europea, separado del Reino Unido, algunos países del mundo árabe, Arabia Saudita, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y Canadá como otros mercados relevantes. En términos de productos, yo creo que el gráfico más importante acá es el que ustedes tienen en el centro de la pantalla. Acá vemos que el comercio internacional de carne ovina se comercializa en un 80% en productos con hueso. Esto es radicalmente opuesto a lo que pasa en particular con la carne bovina, por ejemplo, donde el 80% del comercio se realiza con productos sin hueso. Y hacemos especial hincapié en esta figura porque comercializar carne con hueso en el mercado internacional implica tener que sortear barreras arancelarias extra en comparación a aquellos productos sin hueso. Entonces, participar en este mercado es complejo desde el punto de vista sanitario. Otros mensajes relevantes. Alrededor del 80% de la comercialización se realiza en formas de cortes, alrededor del 20% en canales y medias canales. Esto es a nivel internacional, pero para Uruguay vemos una situación opuesta, de nuevo. Uruguay comercializa actualmente alrededor del 80% de su comercialización en canales y medias canales, alrededor del 20% en cortes.
Por último, nombrar la refrigeración. Alrededor del 70% del comercio se realiza en productos congelados, solo el 30% en productos enfriados. De nuevo, esto es a nivel internacional. Uruguay claramente más volcado al segmento de la carne congelada por nuestra distancia con nuestro principal destino, que es China. ¿Cómo ha performado Uruguay en los últimos 20 años? Acá lo que vemos son las exportaciones de Uruguay en valor desde el 2000 hasta octubre de este año, según el destino. Y esta serie la podemos dividir en dos tramos, a grandes rasgos. Por un lado, un tramo que va desde el 2000 hasta el 2014, con un crecimiento sostenido de las exportaciones, impulsado por las colocaciones en la Unión Europea y en Brasil. Acá es importante mencionar también que, en términos de productos, la relación era 80-20 a favor de los cortes, 80% cortes, 20% en forma de medias canales y canales. Y el segundo tramo, que vemos desde el 2015 hasta la actualidad, donde Brasil empieza a perder significancia relativa, China empieza a aparecer con mucha fuerza, ahí lo vemos en color rojo, es el principal impulsor de nuestra demanda externa. Tal es así que en 2021 logramos un récord de exportaciones de 124 millones de dólares exportados, 80% de las colocaciones fueron en China. Como último dato de esta diapositiva, lo que vemos desde el área de acceso a inteligencia de mercados del Instituto, muy probablemente este año superemos el $1 millón de exportaciones, pero vemos muy difícil superar el récord de 2021. Pasemos a la parte de acceso a mercados. Quizás alguno ya nos ha escuchado hacer esta caricaturización del estudio del acceso a los mercados para las carnes en general. En general, el acceso a los mercados se puede estudiar en base a dos determinantes, el acceso sanitario y el acceso arancelario. Y lo que vemos es que los países exportadores están en la mejor de las situaciones cuando acceden en términos sanitarios a todo el mundo y no enfrentan aranceles en ninguno de ellos. Y por otro lado, está en la peor de las situaciones cuando no tiene acceso sanitario a ningún país y enfrentan aranceles prohibitivos en todos ellos. Entonces, claramente, la realidad se ubica en algún punto entre medio de estos dos extremos y lo que hacemos desde el Instituto es estudiar la posición de Uruguay y de la competencia en base a estos dos determinantes. Entonces voy a proseguir analizando el aspecto sanitario de Uruguay y la posición de sus competidores en este sentido, y voy a seguir con el aspecto arancelario. En términos sanitarios hay que decir que Uruguay está en una posición verdaderamente privilegiada en el panorama internacional. Acá lo que vemos es que Uruguay es uno de los pocos países que genera saldos exportables relevantes a nivel internacional. Ustedes lo que ven en esa diapositiva son los únicos 12 países que en 2019 generaron un saldo exportable, entre paréntesis, producen más de lo que consumen domésticamente, de más de 10.000 toneladas en 2019 según la FAO. Uruguay está dentro de esta selecta lista de países. Sin embargo, ¿qué se hace con ese saldo exportable? Es la siguiente pregunta. Y ahí lo que vemos, y pasamos a explicar el código de colores de esta gráfica, la mayor parte de los países están en rojo en términos de acceso a mercados. Ahí tenemos a Pakistán, por ejemplo, con un saldo exportable que quizás es 20 veces superior al que genera Uruguay. Sin embargo, el acceso a los mercados que tiene es realmente bajo, de menos del 10% del mercado internacional. Pakistán, por ejemplo, le exporta a sus vecinos del Medio Oriente, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, algunos otros menores vecinos. Mongolia está en una situación muy similar, genera un saldo exportable quizás 10 veces superior al de Uruguay. Sin embargo, solo le exporta a Irán y esporádicamente. Como último dato de color, Indonesia exporta solo a Filipinas y Malasia, a nadie más. Uruguay está ahí en amarillo, con un nivel de acceso a los mercados que es de 42%. Altamente superior a la mayoría de estos países. Uruguay es capaz de exportarle a China, a Estados Unidos a través del compartimento, a la Unión Europea con carne sin hueso, a muchos países del Medio Oriente, y ahí lo tenemos con 42%, siendo un verdadero outlier, digamos, dentro de lo que es el panorama internacional.
Y por supuesto tenemos en el otro extremo a Nueva Zelanda y Australia, completamente en verde, con acceso a los mercados de más del 90%, acceden a prácticamente todo el mundo. Esto en términos prácticos significa que si yo hoy me tomo un avión a un país importador de carne ovina, abro una góndola en un supermercado que tenga carne ovina, le saco un pedazo de carne al azar, lo más probable es que sea de alguno de estos dos. Es realmente impresionante. En términos arancelarios, el mensaje a pasar acá es que en general la carne ovina no enfrenta aranceles prohibitivos por defecto en el mercado internacional. La mayoría de los países importadores relevantes, ahí lo vemos, Estados Unidos, Canadá, todos con aranceles muy bajos por defecto. Como decía, Norteamérica menor de 2%, Brasil por nuestra condición de Mercosur 0%, muchos países del Medio Oriente, aranceles muy bajos. Ahí vemos, por ejemplo, Japón, un país que estamos acostumbrados a ver aranceles extremadamente altos, en carne bovina, por ejemplo. Acá el arancel por defecto es muy bajo. Por supuesto, hay países en un punto intermedio. Ahí tenemos a China, nuestro principal mercado, donde Uruguay enfrenta un arancel de alrededor del 15%, dependiendo del producto específico que exporte. Corea del Sur, a pesar de no estar habilitado claramente, impone un arancel de 22,5% y, por supuesto, están quienes graban las importaciones con un arancel extremadamente alto. Ahí la vemos típicamente Unión Europea y el Reino Unido, con aranceles fuera de cuota que rondan el 40 y 50%. Entonces, para seguir, la pregunta es, retomando un poco la diapositiva anterior, ¿cómo pasamos de ese punto intermedio, de ese punto amarillo de acceso a mercados de alrededor del 40% a un punto verde? ¿Cómo llegamos a acercarnos a nuestros principales competidores, Australia y Nueva Zelanda? Entonces, nosotros lo que vemos son algunas oportunidades de mejora en términos sanitarios y en términos arancelarios. En términos de acceso sanitario, la principal oportunidad de mejora que nosotros identificamos es lograr el acceso con hueso a algunos mercados clave. Acá dijimos que accedíamos al 40%, nos falta el 60% del mercado, 40 de esos 60 puntos son mercados que no tenemos habilitados, y cuando empezamos a rascar la superficie de ese 40% vemos que la mayoría están en mercados con hueso. A esto, en términos llanos, me refiero a que Uruguay no accede al mercado con hueso de la Unión Europea, por ejemplo, no accede al Reino Unido, Suiza, Japón, Corea del Sur. Son todos mercados de altísimo valor, una demanda creciente, muy sólida, muy poco volátiles, a los que Uruguay actualmente no accede, en términos sanitarios. Y desde el punto de vista arancelario, nosotros vemos, sin lugar a dudas, la principal oportunidad de mejora es el cerramiento de la brecha arancelaria que tiene Uruguay actualmente con respecto a nuestros principales competidores, Australia y Nueva Zelanda. Dijimos que Uruguay enfrenta un arancel de alrededor del 15% en China, Australia lo hace con 3% y va a ser 0 en los próximos años, y Nueva Zelanda actualmente está en 0. Cerrar esta brecha arancelaria implica una reducción sustancial del pago de aranceles que se efectúa en la aduana china, y además una mejora en la competitividad del sector ovino en nuestro principal mercado en relación a nuestros principales competidores. Entonces, para ir cerrando, conclusiones que ya dijimos, el mercado internacional de carne ovina es un mercado muy fuerte, muy dinámico, muy atractivo, con altísimos precios, y Uruguay está en condiciones de capitalizar todos los beneficios que tiene este mercado. Ya dijimos, hay una amplia disponibilidad de mercados, las barreras arancelarias por defecto son bajas, no hay que salir desesperados a firmar tratados de libre comercio para que el sector ovino pueda performar en el resto del mundo en términos arancelarios, pero sí identificamos un par de elementos o oportunidades de mejora que para nada son restrictivos de la performance del sector en el mercado internacional. Mejorar el tema del segmento con hueso, amplía las oportunidades de colocación de la industria en mercados de alto valor, como lo dijimos anteriormente, y cerrar la brecha arancelaria con nuestros principales competidores en China. Actualmente nuestro principal mercado es un elemento a mejorar. Hasta acá mi presentación. Muchas gracias.